Bienvenido a Contrapoderes.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana, está ayudando a la comunidad colombiana y también a la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos. Así que si quieres tener toda la información actualizada en materia migratoria, qué está pasando con los permisos de trabajo, con la ciudadanía, con las residencias, con las visas, llama al abogado John de la Vega al teléfono que te encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy, como todos los martes, tenemos Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Contrapoderes.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contrapoderes.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. ¿Cómo estás, Esteban? Todo bien, Colina, afortunadamente, martes Giro a la Derecha y hoy con un tema bastante importante que hemos estado conversando a lo largo de esta pandemia, ¿no? En contra del confinamiento, en contra del cierre de la economía en sí. Bueno, acá hemos hablado incluso sobre los efectos de los que las personas no hablan, ¿no? Porque la gente puede ver a las cifras directamente de los contagiados del coronavirus y de las muertes allí y sacar conclusiones ignorando los otros elementos que acá de hecho pusimos en alguna oportunidad la imagen de un iceberg, ¿no? En donde arriba en la punta aparecía solo eso y abajo aparecían otras cosas tipo depresión, tipo alcoholismo que de una u otra manera se incrementan, ¿no? Con este tipo de medidas. Pero es que ya las cifras empezaron a hablar, ya justamente está finalizando el año 2020 y ya empezaron a salir al aire cifras que demuestran que no estábamos errados los que decíamos que de una u otra manera el cierre ese forzado que se hizo en muchos países era errado. Vamos a colocar en pantalla el titular de ABC, es la cosa, la ABC de España. España sufre la peor recesión del mundo después de la de Argentina según la OCDE. Acá lo que se está demostrando, Colina, es que justamente esta es una medida que, si bien te puede servir para en un momento determinado evitar la propagación del virus, y digo un momento determinado porque España otra vez está teniendo picos con una reapertura ahí muy tímida que hicieron de nuevo, es decir, que ese confinamiento tan forzado como que no surtió el efecto que ellos querían, pero sí destruyó la economía. Argentina, o mejor dicho, España en este momento que es que estamos hablando, contrajo su economía en un 11.6%. La de Estados Unidos fue alrededor del 3%. El promedio de Europa en su totalidad, fue el doble de lo de los Estados Unidos. Y España, específicamente España, está debajo del promedio de la eurozona. Es decir, es uno de los peores países, es al peor al que fue en esa región, solamente superado por uno que no es de esa región, que es Argentina. Por supuesto no meten otros países como Venezuela, porque allí no hay cifras con las que realmente uno pueda constatar algo, no son cifras que puedan ser comparadas con la realidad, pero esto te demuestra, Colina, entonces que el daño que se le está haciendo a la economía y que una economía que esté dañada se traduce en muchas otras cosas malas, se traduce en muerte también, para que lo sepan, porque hay gente que no lo, como que lo desestima. Bueno, la economía no es vida, la economía es vida, porque si una economía está sana hay riqueza, cuando no hay riqueza hay pobreza, cuando hay pobreza hay hambre, ¿no? Y eso es lo que de una u otra manera se está empezando a ver en algunos países que decidieron tomar esas medidas que al final, incluso en el área de la salud, no tuvieron efecto alguno. Bueno, sí, yo realmente estoy de acuerdo de que eso del confinamiento no funciona, porque al final del día las consecuencias, como tú lo estás diciendo, de que la economía se resquebraje, es letal, ¿sí? Eso trae una cantidad de efectos, pues que al final desaparece el virus o desaparece la pandemia o se minimiza, pero las consecuencias de una economía deteriorada, pues no desaparece de manera inmediata y trae un efecto realmente contundente en contra de millones y millones de personas. En el caso de España, bueno, yo creo que ahí hay varias cosas, no solo el confinamiento, sino lo inecto y lo errático y lo irresponsable y lo bruto que es el Pedro Sánchez, el otro elemento que está allí, creo que es Pablo Iglesias. Eso le suma, por eso es que en línea general el impacto fue del 6% en Europa o en la Unión Europea y en España fue del doble, casi el doble. Es porque hay otros elementos allí que tienen que ver con estos dos sujetos, pues que son una catástrofe para España, como lo es Maduro para Venezuela, como lo es Fernández Kirchner para Argentina. Así que... Alberto Fernández. Así que lamentablemente pues está claro que el confinamiento está mal
Y está peor si quienes los aplican, en este caso, pues son estos elementos izquierdosos trasnochados, pues que no tienen ni la menor idea de lo que tienen que hacer para dirigir un país saludable. No tienen la menor idea para dirigir un país saludable, imagínate dirigirlo en medio de una crisis, una pandemia. No me extraña las cifras y los resultados, Esteban. Además, fíjate algo, Corina, acá porque mucha gente puede decir, bueno, es quizás por la trayectoria o específicamente porque el gobierno lo está haciendo mal en Argentina o en España, ¿no? Pero es que incluso, y acá por eso quiero enfatizar en lo que es la política de confinamiento. Países como Inglaterra, que Inglaterra no está siendo gobernada por un tipo de izquierda, ¿no? Boris Johnson, que lo llaman el Trump de Inglaterra, por así decirlo. Obviamente allá ahí los estados tienen también cierta autonomía, pero ese país tomó unas medidas también de confinamiento muy fuertes. Y justamente después de España está Inglaterra. Es el que se encuentra con la mayor recesión en lo que va del 2020. Así que bueno, esto es un llamado a tomar las medidas correctas y además es un llamado a nosotros como individuos no dejarnos quitar nuestros derechos por los gobiernos independientemente de las situaciones. Lo que es el derecho al libre tránsito, porque eso es un derecho, tú tienes el derecho al libre tránsito, eso no tiene ningún gobierno, ninguna autoridad debería tener la capacidad de quitártelo, al menos que tú seas un criminal. Ah, pero no, claro. Bueno, ellos utilizan cualquier emergencia, porque esto hay que tenerlo bien en cuenta, que los estados utilizan las emergencias para darse poder ellos mismos, para hacerse crecer y para quitar la libertad a los individuos, porque qué mejor que jugar con el miedo de la gente. Ah, no, la gente dice, me quedo yo en mi casa, que ojo, el que lo haga está bien y el que lo pueda hacer que lo haga. Es una manera de evitar que el virus se siga propagando, pero no obligarlos a nadie con una ley de que usted no puede salir. Esos son el tipo de cosas contra las que hay que alzar nuestra voz, porque la libertad hay que defenderla todos los días, incluso en estas situaciones. Bueno, Colina, como todos los días te tengo el caso del borrego. En esta oportunidad es un borrego bastante viajero, ¿no? Y reconocido, que se hizo viral, por cierto, el día de hoy en las redes sociales, justamente por este video que vamos a colocar a continuación, pero a mí lo que me llama la atención es que estas son estas personas que se la tiran de que se la saben todas, de que hablan mucho, pero en el pasado como que no sabían tanto, no eran tan eruditos como ahorita. Vamos a ver el video. Yo sí voy a participar en la consulta popular convocada por la sociedad civil y la Asamblea Nacional entre el 7 y el 12 de diciembre y voy a contestar que sí a las 3 preguntas. Yo sí quiero un cambio de gobierno para construir de nuevo Venezuela. Me constan la destrucción y el dolor porque me he recorrido este país completico y sé que a este régimen solo le interesa la destrucción porque lo han demostrado en los últimos 20 años. Yo sí desconozco las elecciones del 6 de diciembre porque son un fraude y yo no quiero padecer la frustración de ver a los personajes subiendo por la barandita para anunciar lo que todos ya sabemos. Yo sí apoyo gestionar los mecanismos internacionales propuestos por los estudiantes. Yo quiero que los 27 millones de venezolanos que estamos aquí y en el mundo nos manifestemos con un sí rotundo para la construcción de Venezuela. Que sea la fortaleza de nuestro arraigo la que se oiga en todo el planeta. Yo no quiero perder el país. Bueno, muy bien, Valentina Quintero, muchas gracias. Muchas gracias porque, bueno, ella dice que ella sí quiere un cambio. Esa es una de las preguntas. Tremenda pregunta, la gente preguntándole, ¿usted quiere que hagamos nuestro trabajo? ¿Quiere que saquemos a Nicolás Maduro? Sí, perfecto. La segunda es, ella sí desconoce las elecciones. Perfecto. Otra pregunta obvia. Y la tercera, lo del apoyo internacional, que cada vez que se le proponía a estas personas, ¿qué hacían? Caso omiso. Pero lo llamativo acá no es eso, que esta señora llame a votar en esa farsa del 12 de diciembre, o que está hasta del 7 al 12, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que ella siempre también ha tenido su cierta alineación con estos elementos. Pero es que ella lo hace como, fíjate, la autoridad que ella misma se da, Colina. Yo he recorrido Venezuela de punta a punta. Tiene mucha autoridad para decirlo. Ah, pero a ella se le olvidó mencionar, vamos a colocar en pantalla para no quitarle la sorpresa. Producción, por favor, no le quiero quitar la sorpresa a la audiencia. A ella se le olvidó mencionar que ella está en esta lista, manifiesto de bienvenida a Fidel Castro. Ah, entonces sí, tiene mucha autoridad porque ella se recorre todo el país de punta a punta. Pero ella no dice que ella no tiene autoridad para andar dando directrices de cómo liberar a Venezuela cuando ella fue una de las personas, firmante número 672, por cierto. Ahí está, Valentina Quintero, periodista, ¿no? Firmante número 672, cuando ella fue una de las personas que con los brazos abiertos recibió a Fidel Castro en nuestro territorio nacional. Así que bueno, ahí se las dejo al borrego del día, que viene siendo borrego desde el año 1989. Bueno, realmente aquí lo llamativo es eso. Yo no sabía ni siquiera que la señora había firmado el manifiesto de bienvenida a Fidel Castro en el año 89. Eso es lo llamativo, porque realmente de la consulta ya no vale la pena ni hablar. Yo creo que los venezolanos están claros al respecto.
Y eso de que ella sí conoce al país de punta a punta, bueno, pareciera que no lo conociera, porque no son 32 millones de personas que hay entre los que están dentro y fuera de Venezuela, son 30. En todo caso hay 25 millones dentro del país y 5 millones que están afuera. Ese es el número real. 97 y 5 afuera. Eso no es real. Y debería saber, si ha recorrido el país, ¿no? Bueno, lo recorrió en una oportunidad, pero al parecer ahora como que no lo ha hecho. Si lo ha hecho últimamente, tiene que darse cuenta de que la gente no quiere participar en ningún proceso electoral, no quiere participar en ninguna consulta, no quiere participar en ningún evento que no represente la salida del régimen de Nicolás Maduro y algo que le solucione sus problemas. Debería de saberlo si ha recorrido el país últimamente, porque en todas las encuestas que se hacen, a quien tú le preguntes, a quien tú le hagas una interrogante con respecto a los procesos electorales en Venezuela, te va a decir que no cree en nada de eso y que tampoco cree en la consulta popular. Entonces, debería de saberlo, hacer estos videos promoviendo algo que la gente no quiere y de paso olvidando lo que hicieron en el pasado, porque haber permitido o haber dicho que era bueno que Fidel Castro visitara Venezuela, quiere decir que está de acuerdo con la dictadura en Cuba, quiere decir que está de acuerdo con los pensamientos del comunismo y del socialismo, quiere decir que le parecía apropiado que en su momento Hugo Chávez pues hubiese permitido, como lo hizo, el ingreso de los cubanos hacia Venezuela. Quiere decir que está de acuerdo con todo eso. Exacto. Entonces, ¿con qué autoridad moral puede venir ahora a decir que lo correcto es esto? ¿Con qué autoridad moral puede venir y decirle a una población que esté en contra de lo que van a hacer, bueno, es que esto es lo correcto, esto es lo que hay que hacer? Eso se llama tener la cara muy dura. Yo particularmente no sabía, yo me acuerdo de ella porque la pasaba a cada rato en RCTV, viajando por toda Venezuela y mostraba cosas interesantes, pero no sabía que había firmado la bienvenida a Fidel Castro, así que, bueno, no estaba muy de acuerdo que la colocaran como borrego del día, pero al parecer, pues Esteban con sus argumentos, pues por lo menos a mí, me ha convencido. Esperemos que a los que vean el video, pues también los convenza. Al que no convenció mucho fue el de producción, que está un poco molesto adentro. Ese es fanático de Valentina Quintero. Lo cierto del caso, Esteban, es que la noticia del día es, ¿no? Porque aquí las consultas van, consultas vienen, elecciones van, elecciones vienen, pero los embajadores también ahí hay un maremoto, hay un terremoto, ahí no sé, hay algún movimiento geológico dentro de la oposición. Y es que Vanessa Newman, o Neumann, como le dicen cuando le van a decir su apellido, que es la embajadora del gobierno interino ante el Reino Unido, ¿no? Que, bueno, por cierto, aquí en Factores de Poder a cada rato están hablando de ella, y no de manera muy positiva, por cierto, ha renunciado el día de hoy a su cargo de embajadora del gobierno interino ante el Reino Unido y ha dicho que el liderazgo de Guaidó no está claro, que ella renuncia porque piensa que el liderazgo de Guaidó no está claro, que no se sabe hacia dónde va Juan Guaidó y que hay mucha presión o hay muchos movimientos internamente para que Juan Guaidó sea sustituido a partir del 5 de enero. Ahí yo creo que está equivocada, porque no van a sustituir a nadie. Ahí van a desaparecer todos. Esa es la realidad, porque se les acaba el periodo. Y cuando digo todos, no es porque va a entrar una nueva Asamblea Nacional, que es completamente ilegítima, la que van a escoger. No, es que desaparecen toditos porque nadie va a tener legitimidad en ese país. Pero esta señora, que por cierto ha estado constantemente en el ojo del huracán por las denuncias que se han hecho de nepotismo, de buscar la manera de hacer chanchullos por allí, sí. Bueno, ahora se va de un gobierno interino pues que tuvo 2 años y no logró absolutamente nada. Tengo otro comentario, pero como el que me lo dijo fue voy a dejar que haga el comentario pues al final de lo que es la noticia del día de hoy. Ya creo que sé cuál es el comentario, porque bueno, justamente con eso iba a abrir, Colina. Yo a esta señora la vi en una oportunidad siendo en una audiencia, porque no era una interpelación, es una audiencia en donde el Congreso de acá de los Estados Unidos invitaba para hablar del tema de la posible intervención a Venezuela, ¿no? Invitaron a 2 expertos. Había una señora que estaba en contra, no me acuerdo el nombre, creo que era también de nacionalidad latina, y estaba esta señora, Vanessa Neumann, ¿es que se pronuncia? Newman. Yo le digo Vanessa Newman. Yo le digo Newman, pero bueno, Neumann quizás es la manera correcta, ¿no? Estaba hablando en favor de la intervención, y ojo, les decía a las personas, y por cierto, enumeró una cantidad de casos en Latinoamérica de los cuales ella fue promotora y fue una persona a la que acudieron para consultarla, demostrando que de una u otra manera sí sabe del tema, ¿no? Ella dijo, fíjense algo, yo no les estoy diciendo ni siquiera que invadan ahorita o que no lo hagan. Lo que les estoy pidiendo es que no desestimen esa vía, porque lo que estaban tratando de aprobar era una ley que prohibiera la intervención en Venezuela, una cosa totalmente absurda, y ella estuvo ahí hablando para evitarlo. Una vez le dan el cargo como embajadora ante el Reino Unido,
Bueno, todo eso que ella dijo ahí se olvidó, porque ella empezó a decir que la intervención no había manera de hacerla, que eso no era lo correcto. Una cantidad de cosas increíbles que al final te demuestra que es una señora sin principios. En un discurso, en un momento determinado, dio una opinión que en ese momento la estaba dando como profesional y después, bueno, por la línea que le estaba mandando el gobierno interino, si se le puede seguir llamando así, entonces ella cambió la opinión. Ahí demostró que es una persona sin principio alguno, que es una persona que no es de fiar, que es una persona en la que no hay que confiar y que bueno, que ella esté diciendo esto al final, lo que demuestra es que las ratas están abandonando el barco interino. Esa es la mejor muestra de todo esto, porque bueno, una señora que ha sido tan fanática y tan férrea con el tema de Juan Guaidó, que ahora diga que el liderazgo de Juan Guaidó no tiene rumbo, es bastante grave para el liderazgo opositor. Por eso es que cuando alguien va a aceptar un cargo, o cuando alguien va a tomar la decisión de pertenecer a un equipo o a formar parte de un grupo, tiene que tener la capacidad y tiene que tener la honestidad de alinearse con grupos que vayan acorde a su pensamiento. Porque si no le pasa lo que le pasó a esta señora, que decía que la intervención no había que desestimarla, pero una vez que la nombraron embajadora ante el Reino Unido, pues desestimó el tema, no habló más del asunto y pasó a montarse en la ola o en el discurso que tenía la presidencia interina, en la cual esa opción que estaba sobre la mesa, por lo menos con la administración de Donald Trump, pues ya no era para el gobierno interino. Entonces, uno tiene que ser consecuente con lo que dice, uno tiene que ser consecuente con lo que piensa y alinearse y formar parte de grupos que estén en la línea estratégica de lo que uno cree. Pues si no pasan cosas como esta. Yo realmente no vi esa interpelación, pero sí recuerdo que ella es una experta en la materia, pero cuando la nombraron embajadora, pues eso desapareció del mapa, por supuesto, porque no era la línea de la presidencia interina. Ahora agarra y se va a pocos días de que a esta presidencia interina se le acabe el tiempo, ¿no? Porque el 5 se acaba. Digan lo que diga, pase la consulta, el 5 se acaba y no queda nadie en Venezuela. En Venezuela a partir del 5 todos son ilegítimos, todos los que van a elegir el 6, los que tienen 2 años allí, los que tienen 5, Maduro es ilegítimo desde que se montó allí, ahí todo el mundo es ilegítimo y ahí será sálvese quien pueda. Esa es la realidad, pero eso ocurre cuando uno se agrupa a personas o a grupos, valga la redundancia, que tienen una línea de pensamiento diferente a lo que uno cree. Bueno, vamos a ver cuántas ratas más abandonan el barco de aquí al 5 de enero. Yo pienso que esto va a ser algo así como que una reacción en cadena. Como ya se acabó, como ya no hay más nombramiento, como ya no hay más plata, como ya no hay más figuración, como no hay más nada, ahora todo el mundo comienza a irse por la sombrita. Repite el segundo, como ya no hay más plata. Exactamente. Eso hay que enfatizarlo, como Entonces, no hay más plata. las ratas abandonan el barco, siempre. Vamos a ver cuáles son las ratas del PSV abandonan el barco que tienen tomado en Venezuela. Ese momento también va a llegar. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0. En el primer segmento. Exactamente, en el primer segmento. Esto ha sido todo en el primer segmento. Ya regresamos con Nelson Ramírez, del Movimiento Nacionalista Orden, una interesante entrevista. Ya regresamos.